¿Cómo va? Bienvenidas. Esas cosas que nos tocan en la vida que no pensamos y que acabo de caer en la cuenta, que justo hoy, 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra las Mujeres, estamos acá reunidas precisamente para compartirnos una jornada de formación en violencia de género. Así que como soy de las que cree que nada pasa por casualidad, celebro esto más que nunca como una acción concreta en relación a lo que es la tarea que muchas de nosotras asumimos día a día. Así que más que nunca celebro este encuentro y de alguna manera esto, ¿no? Nuestra pequeña acción interna en este día para que realmente eso que tantas veces decimos en la calle, que vivas, libres y sin miedo nos queremos, que no haya ninguna mujer más muerta en manos del patriarcado, sea un hecho y podamos aportar nuestro granito de arena para que se vaya modificando esta realidad que toca afrontar. Nos van a acompañar hoy y no quiero robarles nada de tiempo porque es tan poquito el jugo que les vamos a poder sacar a Mariela Lario y Claudia Cedrón, ambas compañeras militantes, profesionales de equipos de salud municipal, que bueno, que van a estar hoy compartiendo con nosotras, así que bienvenidas Mari, bienvenida Clau, y es toda suya la pantalla. Bueno, muchas gracias a todas y bueno, buenas tardes también para todos. Justo pensaba arrancar por ahí, ¿no? Recordando lo del día. Creí que había sido algo planificado, pero bueno, son cosas que pasan, está bueno también, ¿no? Em, bueno, es un día muy importante para trabajar este tema. Para mí, para Mariela, fue todo un desafío el abordar este tema tan complejo y de tantas aristas. En primer lugar, porque lo podemos, como les digo, se puede mirar desde un montón de lugares y la verdad que un solo encuentro es muy poquito. Así que nos va a tocar ser las aburridas de estas capacitaciones. No, digo esto porque intentamos compartirles fotos y algunos audios, pero no vamos a trabajar por ahí con las dinámicas hermosas que vienen compartiendo en las otras presentaciones, en parte también porque requieren otro tiempo, por ejemplo, de producción para el trabajo en grupo, y bueno, eso la verdad es que sería medio difícil para poder trabajar hoy este tema. Sí, por ahí les ofrecemos con Mariela acercarles a algún otro material, si es que hace falta, o bueno, ¿sí? Lo que por ahí nos vayan diciendo. Como nos han contado acá las compañeras Marigemi y Lucre, los tres grupos son también bien heterogéneos, todas las promotoras y promotores culturales. Entonces lo que vamos a hacer hoy, la propuesta para compartir con ustedes es hacer como una presentación a partir de la experiencia que venimos desarrollando en el trabajo en este tema y sobre todo haciendo un esfuerzo en pensar qué de específico puede haber en el trabajo de ustedes como promotoras y promotores culturales, ¿sí? Para pensar las violencias. Mari, no sé si querés agregar algo a esta como presentación o saludar. Mariela Lario, ¿estás por ahí? Bueno, nos quedó congelada Mariela. Mari, ¿escuchaste? Se me tildó porque Sí. justo se había cortado. Era para que si quería saludar y Eres- agregar algo más a la presentación, si no, ya arrancábamos. Claro, no, bueno, saludar, agradecer la invitación y bueno, y por ahí prefiero que arranque, coincido, has sido mi vocera, así que lo que has planteado
Así que métele nomás y Vamos, así no perdemos tiempo y podemos después conversar. dale. Bueno. Em, nosotros lo pensamos a este trabajo como desde el abordaje de las violencias de género, señalando lo del plural de violencias y de géneros, también géneros, pero desde los procesos culturales en los barrios. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, el reconocimiento de que las violencias de género no son una, y por ahí también no son solo los feminicidios, que por ahí es lo que más nos interpela, nos angustia, nos sacude, digamos, por la gravedad que tiene, sino todas las otras violencias de género que son cotidianas y que por eso muchas veces se nos hacen imperceptibles, ¿sí? Esa es como una primera cuestión. Luego lo de géneros, porque bueno, como todos sabemos, digamos, en nuestra sociedad venimos haciendo esfuerzos enormes y todavía estamos muy en pañales en esto, del reconocimiento y el respeto a las distintas maneras de existir que existen, ¿sí? Como sabemos, el mundo no se divide en nenas y nenes, en mujeres y varones, sino que somos diversos, digamos, en todos los sentidos posibles, pero sobre todo en las cuestiones de género. Hoy se reconocen un montón de otros géneros que no son varón-mujer, ¿sí? Entonces, un poco en eso lo de géneros. Y luego hacer el esfuerzo para pensar qué podría ser lo específico en el trabajo que ustedes llevan adelante o pueden llevar adelante en los territorios como promotoras culturales, porque también ahí nos parece que a veces se da el riesgo de que las promotoras o promotores terminan haciendo, llevando en sus espaldas todo aquello que el Estado no puede, no quiere o no apuesta. No sé si les suena eso, ¿no? Desde los comedores hasta todas las cosas, los derechos que de pronto el Estado no garantiza, y muchas veces son las mujeres en los barrios quienes se lo ponen en el hombro, ¿sí? Yo ahora voy a compartirles con mis escasísimas herramientas tecnológicas, voy a intentar compartirles el PowerPoint para que vayamos viendo entre todas. Ustedes me dicen si se ve. ¿Ven ahí la primera hoja, como el título, digamos? No, Clau, ¿No? no se está Bueno, viendo No, todavía. a ver. Vamos a ver. Dice que todavía no se puede, que no se puede iniciar la función de compartir pantallas. A ver, A ver, déjame ver. ¿ven Fíjate ahí? ahora. No, todavía no. no, Bueno, Clau. a veces demora un ratito, ¿no? Dice que no se pudo. em, Clau, hay algunas cumpas que dicen escuchar muy bajo. a ver, voy a subir el volumen. ¿Se escucha mejor ahí? Te voy a subir Está todos los igual, volúmenes. Clau, me parece. Bueno, a ver, vamos a ver de subir todos los volúmenes. ¿Ahí se escucha mejor? Medio parecido, capaz que el auricular, Clau. A ver. ¿Querés? Si vos querés ir compartiéndome a mí, no sé en qué formato lo tenés, Lo tengo al PowerPoint, en esos. Ajá. Lo tengo así en formato PowerPoint, pero no sé cómo te lo podría compartir por mail o... Por lo que quieras, si querés, podemos seguir intentando, pero por las dudas ahí, y si no, si tenés el WhatsApp en la compu abierta, por WhatsApp también yo lo tengo abierto acá. ¿Probaste por las dudas cediéndole el control? A veces cuando no puede compartir es porque no tiene el control para
No, es que está como coanfitriona. Ah, Bueno, a ver, ahí trato de mandártelo por... En esta no tengo WhatsApp por acá, ¿te lo puedo compartir por mail? ¿Me querés pasar tu correo? Sí. ¿Vale? A este mismo ponele dirección cultura viva @gmail.com. Bueno, a ver. Ahí termina de compartir. Ahí Dice te lo Mari, mando. si mientras la Ahí Clau, sale. dale. Bueno, yo Ahí le está. sigo ¿Querés avanzando y vos lo vas... eso? ¿Querés ir contando, Clau, Dale. Bueno, hasta que esté el pago? Ajá. Sí, sí. Bueno, la primera cosa que queríamos compartir acá con Mariela era que, bueno, es imposible hablar de las violencias de género sin remitir, digamos, a la organización social que ya se nos da, digamos, de que tiene que ver con los géneros, lo que decíamos recién. Este sistema de géneros, que por ahí caseramente llamamos como este sistema machista, o que a veces más desde un posicionamiento político hoy más aceptado, llamamos patriarcado, es justamente esta manera que tenemos de organizarnos y de relacionarnos, de vincularnos entre los géneros. Esta manera de organizarnos no solo es porque no solo se trata de diferencias sexuales, sino que también va a tener consecuencias y va a suponer desigualdades y jerarquías. O sea, no es lo mismo ser una niña que ser un niño, o que ser una niña, o nacer una niña, biológicamente hablando, y de pronto decir soy un niño. Bueno, estas cosas que nos proponen las infancias trans, que nos parece como súper novedoso, pero que tampoco no lo son, digamos, sino que tienen que ver por ahí con las maneras y con los reconocimientos que nos vamos dando en la sociedad. Esta organización de los géneros eh, es importante partir de ahí, porque muchas veces se plantea las violencias como si fuese algo que salió mal, como si la violencia fuese algo que le pasa a la vecina ahí, al lado o lejos, pero que no tiene nada que ver con todo lo demás. Nosotras lo primero que queremos resaltar en ese sentido es que esta socialización de género, o sea, estas maneras en las que vamos creciendo, nos vamos educando y vamos aprendiendo desde la familia y en el paso por cada una de las instituciones, van generando, nos van formando como personas y nos vamos determinando en el género. Y esto va a tener consecuencias para nuestra vida. Todas sabemos que no es lo mismo tener una identidad trans a la hora del acceso a la educación, o a la salud, o al trabajo, que ser una mujer o que ser un varón. Entonces, fíjense cómo todas estas cuestiones que de pronto parece que están alejadas, en realidad tienen que ver con este sistema de género. En este sistema de género surge la violencia. Este sistema de género, decimos entonces, tiene que ver con la violencia. La violencia de género es inherente a esta manera que tenemos de organizarnos. Parece así de fácil, pero entonces nos plantea un desafío mucho mayor. No se trata solo de una institución, o de las promotoras, o de las psicólogas, en el caso nuestro, o del polo de la mujer, o el Ministerio de la Mujer, sino que va a implicar un montón de cambios culturales y a larguísimo plazo. Acá tenemos al costadito unas
una leyenda de la historieta de Mafalda, que seguro habrán visto alguna vez, y llega un señor a la casa y golpea la puerta y dice, Mafalda le dice, en esta familia no hay jefes, somos una cooperativa. Nos imaginamos que lo que le pregunta a este señor es si está el jefe de la casa, ¿no? Y suena gracioso lo que dice Mafalda de la familia como una cooperativa, ¿no? Nos gusta pensar que la familia es un lugar de unión, de amor y de vínculos solidarios, pero no siempre es así. No siempre es así. En ese sentido nos parece importante vincular cómo las cosas que van pasando todos los días pueden tener que ver con las violencias, ¿sí? Más abajo hay en la página que sigue, que no sé si ustedes la pueden ver, pero después de última les hacemos llegar el Power, hay un poema muy interesante, porque por un lado es bastante crudo, pero por otro lado también nos muestra esta otra familia que a veces nos cuesta un montón reconocer. Y lo queríamos contar así porque nos parece también que el arte, digo, ustedes son promotoras y promotores culturales, y muchos de nosotros que trabajamos en los territorios y nosotras trabajamos desde este lugar, de los aprendizajes y de los modos de reflexión que vienen desde el arte y desde la cultura. Dice Galeano en este poema, se llama La cultura del terror. La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Los derechos humanos tendrían que empezar por casa, me comenta en Chile Andrés Domínguez. Bueno, qué familia, ¿no? Bueno, parece ser que también esas son las familias que tenemos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se escucha bien? ¿Querés que siga, Clau? Dale, ¿querés seguir? Vos sabés que por un momento se me tildó el internet. ¿Querés seguir, Mari? Igual sí. Seguí un poquito vos y después retomo. Sigue saliendo media bajita tu voz. ¿Cómo? Dale. Sigue saliendo bajita tu voz. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahí qué puedo hacer con el sonido. Bueno, retomando lo que dice Claudia, como planteamos en esta, es una cultura y justamente en este espacio de promotoras culturales queríamos hacer mucho hincapié en esto, que es ahí, cuando hablamos de violencia y vemos las expresiones horrorosas de la violencia, como son los femicidios, que muchas veces decimos que son la punta del iceberg que vemos, hay toda una cultura que está generando esas violencias, como decía Claudia, una cultura, esta socialización a partir de estereotipos de género que va generando distintas desigualdades, que va discriminando y que aparece el maltrato. Bueno, decíamos, en esto nos parece importante la pregunta, bueno, ¿qué pueden aportar como promotoras culturales en este trabajito que nos vamos dando contra las violencias, ¿no?
y que vemos el lugar que la cultura tiene, ¿no? Ahí sosteniendo esto de las condiciones en las que surgen las violencias. Entonces nos parecía útil como herramienta para pensar que como promotoras culturales podemos dar, o ya estamos dando, distintas estrategias con las que abordamos la violencia de género. Nosotras, bueno, por lo que vamos conociendo de antemano de ustedes, algunas ya las conocemos, sabemos que ya vienen haciendo todo un trabajo de abordaje de la violencia de género, muchas veces con lo que nosotras llamamos estrategias de abordaje específicas y otras estrategias de abordaje inespecíficas. Las estrategias de abordaje específicas, cuando hablamos de específicas, ¿a qué nos referimos? A todas esas acciones que vamos haciendo que son directamente relacionadas con situaciones de violencia de género. Y pensamos en cuántas estrategias nos vamos dando, se van dando como promotoras, en el abordaje de la violencia de género a nivel individual, y ahí estamos pensando cada vez que acompañamos a personas que atraviesan situaciones de violencia de género, como es ir a ver a la casa a alguien, comunicarnos con alguien, hacer conexión de esa persona con alguna institución. Y también creemos que hay un abordaje que apunta más a lo colectivo, que es cuando pensamos actividades donde abordamos la violencia, o sea, el tema de la violencia de género, a través de distintos dispositivos, como es el grupo de mujeres, cuando hacemos talleres sobre violencia de género, ¿no? Entonces decimos, bueno, hay un montón de acciones que apuntan directamente a trabajar contra la violencia de género, acompañando individual y grupal, más colectivamente, o campañas que a veces hacemos en los barrios. Pero también hay un abordaje muy rico, que es inespecífico, para trabajar contra la violencia de género, y que tiene que ver con todas esas acciones que hacemos, decimos inespecíficamente porque estamos apuntando a objetivos más amplios a lo mejor, y que indirectamente están colaborando en esas situaciones de violencia de género. Estamos pensando, cuando hablamos de eso con Claudia, ¿en qué pensábamos? En esas situaciones a nivel individual, ¿cuántas veces hemos sumado a una actividad en nuestro barrio a una vecina que está atravesando una situación de violencia, o que atravesó una situación de violencia y se está recuperando, y que la sumamos a, no sé, una actividad que estamos organizando, una kermés, un cine, una biblioteca, ¿no? Y la estamos sumando para que participe, y nosotros creemos que esa revinculación que se da, integrarla, hacer participar, en una murga, ¿no? En un taller de costura, en todas esas cosas hermosas que se dan en los barrios, eso es muy importante, porque tiene que ver con sumar a un espacio donde hay un ejercicio de ciudadanía, donde hay un encuentro con otras personas, genera nuevos lazos, genera esa red que es la que muchas veces acompaña y sostiene para poder salir de situaciones de violencia, se encuentra muchas veces ahí en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, a nivel individual creemos que esas acciones de sumar a alguien, de integrar a alguien,
son acciones inespecíficas donde estamos abordando el problema de la violencia de género. Pero también muchas veces estamos haciendo un abordaje a partir de un trabajo colectivo, inespecífico, donde estamos trabajando en esta cultura, en esos procesos culturales que son el caldo de cultivo de las violencias, y en qué creemos cuando estamos teniendo en cuenta la perspectiva de género en cada cosa que vamos haciendo, donde estamos mirando que no se reproduzcan estereotipos, donde estamos trabajando, bueno, poníamos, ¿no?, el ejemplo de la radio comunitaria, que son nuestras experiencias con Claudia, ¿no? O en torno a la literatura, que son actividades grupales o de organización, y que creemos que inespecíficamente, indirectamente también nos permiten abordar y aportar muchísimo contra las violencias de género. Entonces, bueno, en acciones colectivas específicas, tenemos acá el ejemplo de esta hermosa canción que es letra y música compuesta por las mujeres de Marqués Anexo, el grupo Las Lilas. No sé si querés ¿Querés ponerlo ahí? comentarlo vos, Clau. Sí, ahora, si quieren la escuchemos, está la letra, pero me parece que por ahí está bueno escucharla. Es una canción escrita y compuesta por el grupo de mujeres. Bajo el cielo azul, camino segura, compañera sencilla, compartiendo ternura, en el rincón del jardín, pequeñas, bellas y libres, como flores mariposas, mujeres en libertad. Cascada de lilas surcando los ríos, llevando con ellas ansias de volar, dejando a su paso penas, decepciones, como quien desea a la libertad. Cada mujer tiene su transformación, como la oruga crece para despegar sus alas, volar y con su alma amar. Cascada de lilas surcando los ríos, llevando con ellas ansias de volar, dejando a su paso penas, decepciones, como quien desea a la libertad. Con tu belleza, confianza y valor, rompiendo mandatos, verdades asumidas, aleteando vamos, descubriendo horizontes, floreciendo juntas, cantando las mujeres van. Cascada de lilas surcando los ríos, llevando con ellas ansias de volar, dejando a su paso penas, decepciones, como quien desea a la libertad. Cascada de lilas surcando los ríos, llevando con ellas ansias de volar, dejando a su paso penas, decepciones, como quien desea la libertad. Bueno, Ahí está. Qué ahí está. emocionante. Es esta canción, que como ven es muy sencilla, ahí Mica formó parte que la veo, Mica, Estela, formaron parte del armado de esta canción. Hicimos contarles esto, ¿no? Que
por ahí las acciones, nos parecía re importante resaltar esto, porque es lo que hacen ustedes también en los barrios, ¿no? Lleva toda una organización, por ejemplo, en este caso fue un taller de escritura creativa para armar una canción. Era justo el 25 de noviembre y queríamos, con el grupo de canto, hacer algún aporte y alguna acción en torno al 25 de noviembre. Este proyecto del grupo de canto tenía que ver con la prevención de la violencia. Por eso lo ponemos como una acción específica, que es cuando le ponemos toda la intención, ¿sí?, a trabajar el tema de las violencias, ¿sí? Por ahí un poco, ahí va algo de la diferencia en esto que les compartía recién Mariela, que cuando decimos acciones específicas en torno a las violencias, estamos diciendo que tenemos la intención directa de incidir en eso. Por ahí en las acciones inespecíficas, después hay otros ejemplos que ya ahí los vamos a ir compartiendo. En las inespecíficas, lo que vemos es que son un montón de acciones en el territorio, individuales o colectivas, que van a indirectamente incidir, pueden incidir. Por ejemplo, si una persona que está viviendo una situación de violencia, como decía Mariela recién, se suma a una experiencia de participación y eso le hace sentir bien, y probablemente eso indirectamente puede influir en alguna situación que esté viviendo de violencia. Muchas veces, las personas llegan a estas otras experiencias en las que no está el título en el que decimos estamos trabajando violencia, sino que estamos haciendo algo que nos da placer, que nos da alegría, que queremos cambiar algo en el barrio o queremos transmitir algo, y que indirectamente va a contribuir al ejercicio de derechos, al sentirse bien, a la dimensión de la ciudadanía, a estar vinculadas con otros. Digamos, en esto confiamos profundamente, aunque no tenga el título de estamos previniendo violencia. Inclusive, por ahí decíamos con Mariela, ¿no?, muchas veces con las experiencias colectivas, estamos pasando de unas acciones a otras. No es que en un grupo hacemos acciones específicas y en otro hacemos acciones inespecíficas. Muchas veces en un grupo que no tiene el objetivo de la prevención de la violencia, de pronto estamos haciendo alguna acción específica. Por ejemplo, la radio, de pronto están en el programa hermoso que hacen con la Mariela, con las mujeres ahí, con todo el aire, y de pronto surge un tema y ya están abordando alguna situación de violencia. Entonces, muchas veces transitamos entre las acciones específicas y las inespecíficas, a veces sin darnos cuenta. La invitación de hoy era que pudiésemos darle un nombre y poder pensarlas, porque estamos seguras de que mucho de lo que hacen en los territorios tiene que ver con la prevención de la violencia, y a veces también lo que hacemos en los territorios puede no estar contribuyendo en esa dirección. Entonces también es como una invitación a que repensemos nuestras prácticas. Vamos a ir desarrollando un poco más cuando hablemos de las formas de organizarse y esto. Después, Mari, no sé si querés seguir compartiendo, están los ejemplos de acciones inespecíficas, o querés que siga yo, como quieras. Claro. Podríamos poner como acción inespecífica, bueno, tenemos a ver si está ya compartido en el Power, tendríamos que avanzar eso, en el Power. Esas son las específicas. Después de esa, Mariem, si podemos poner más adelante. Otra más. La siguiente. Ahí está. Gracias. Que son, acá tenemos, ahí ya se pasó bastante. Anterior, donde dice ejemplos de acciones inespecíficas. Para volverte, ahí, antes. Volver, perdón. Ahí está, esa, ahí está. Ahí, bueno, son proyectos como este de proyecto de cultura comunitaria, este grupo que
que han sostenido ahí en el Marqués, que estuvieron trabajando con el árbol de lilas de María Teresa Andrueto, el texto, ¿no? Y poder leer, escribir, el programa de radio de Mujeres con todo el aire, ahí en la Rimbombante, que son estas actividades, lo que decíamos, como decía Claudia recién, son actividades que están apuntando a lo cultural, ¿no? Por eso nos interesaba trabajarlo con ustedes, y que si bien por momentos abordamos, por ejemplo, en Mujeres con todo el aire, hay momentos donde trabajamos directamente el tema de la violencia, pero muchas veces estamos hablando sobre la cultura esta patriarcal, intentando problematizar, desnaturalizar los estereotipos de género, que son los que muchas veces sostienen, muchas veces no, sostienen mucho de lo que sucede en relación a las violencias. La idea de amor, ¿no? En las relaciones, eso lo vamos abordando mucho, ¿no? Esto de estas formas de amar que hemos ido aprendiendo y que muchas veces son las que nos impiden salir de relaciones donde estamos sufriendo violencia. Pero también lo que nosotras pensábamos era que en lo inespecífico también está abordar la violencia, mejor dicho, abordar la cultura, la forma en que nos organizamos, también es una forma de intervenir y de generar una cultura no sexista, por lo tanto, una cultura que va en contra de las violencias, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo cuidamos de no reproducir estereotipos, ¿no? Entonces, ahí si podemos compartir, Mariem, el audio que sigue, que es un audio de una campaña que hicimos en Argüello. Debe trabajar. Dime. Mira, voy a ver si ve la máquina. ¿Qué había dicho? Bánqueme un poquito pues no estaba saliendo el audio. Este audio se hizo... Ay, a ver. ¿Te enteraste? No, ¿qué? Ya sé quién tiene coronavirus. El rumor y el chusmerío discrimina, señala y no ayuda a prevenir el COVID-19, sino que causa daño, temor y afecta la vida de las personas. Por dudas y consultas, llama al 0800-122-1444. Radio Comunitaria La Rimbombante, en el marco de la campaña de salud Argüello se cuida. Bien. Ahí está. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una campaña por el COVID con lo que estamos viendo de las violencias? Bueno,
lo que nos parece interesante con Claudia era mostrar en este audio quién es el que dice ¿te enteraste? Un varón, ¿no? Hay un estereotipo que nos pone siempre a las mujeres como que somos las chusmas, ¿no? Entonces, ese audio se armó en forma colectiva, fue un trabajo de red de redes, nos juntamos distintas redes que trabajamos en Argüello para pensar todo lo que está por atrás, ¿no? De esas producciones que vamos haciendo cuando hacemos cultura. Ese audio es producto de reuniones de muchas redes de ahí de la zona de Argüello, que nos juntamos con los centros de salud para pensar cómo podíamos aportar desde el trabajo que venimos haciendo en redes en todo lo que era la información sobre el COVID. Y salieron varios audios. Cuando tuvimos que abordar el tema de la confidencialidad, ¿no? De esto de que había que cuidar que si alguien tenía COVID era algo confidencial, que si la persona quiere lo cuenta o no lo cuenta, bueno, salió el tema del chusmerío. Entonces, una de las jóvenes, porque primero había quedado como el personaje que decía, ¿te enteraste? Era una mujer. Entonces, una de las jóvenes cuestionó eso, una de las productoras radiales rimbombantes, y planteó de que no reprodujéramos ese estereotipo, que sea un varón el que diga, el que salga a chusmear, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que son en esas microacciones que vamos haciendo, que permanentemente cuando estamos por producir una comunicación, cuando estamos por hacer una campaña, cuando estamos organizando un evento, es bueno tener muy presente la mirada de género y cuánto vamos a aportar a la transformación de esta cultura patriarcal, desigual, machista, y cuánto podemos aportar en reproducirla. Muchas veces estamos reproduciendo, ¿no? Y nos parece muy importante visualizar el poder que tenemos como promotoras culturales en la transformación, porque si bien el patriarcado pareciera que es un ladrillo gigante, un cemento que nos cae y nos aplasta y parece que no hay salida, hay un montón de hecho lo vamos viendo con todos los movimientos que vamos generando, los movimientos de mujeres y de diversidades, donde vamos agrietando, ¿no? ese ladrillo gigante y lo vamos rompiendo. Y en estas acciones micro que vamos haciendo, por eso decíamos, es una partecita de un audio, pero es muy importante que en cada cosita lo estemos cuidando a eso, no reproducir esa cultura. Bueno, vamos bien con sugerencias para abordar las violencias de género. ¿Querés seguir vos? ¿Querés que siga yo, Claudiña? Seguí un poquito más y después ya arranco en la próxima, si querés. Bueno, sabemos que muchas veces, siendo referentes en nuestros barrios, nos llegan situaciones de mujeres o de personas que están atravesando violencias de género, ¿no? Una de las primeras cosas que nos parecía importante es pensar que no siempre estamos en condiciones de acompañar, y poder reconocer ese límite es muy importante, ¿no? Muchas veces es muy valioso decir, yo no puedo y busco a alguien que esté en mi lugar, ¿no?
pero es muy importante tener presente algunas cuestiones que sugerimos acá con Claudia. Primero que nada, escuchar, que es algo que parece muy simple y todos hablamos, todos hablamos de escuché, decimos, estuve escuchando a tal persona, a una amiga, y no siempre estamos escuchando, ¿no? Nos parece que es importante en esa escucha asumir que no sabemos muchas veces, no tenemos por qué saber todo, aunque seamos referentes, que en todo caso estamos yendo, nosotros lo poníamos, vamos al encuentro para tratar de comprender, de aportar y de acompañar, ¿no? Porque a Mari, veces cuando alguien viene... ¿Puedo hacer ahí ¿Sí? una pequeña metida de cuchara? Una de las cosas frecuentes que surge con las situaciones de violencia, sobre todo las instituciones que atienden estos temas, es creer de antemano que sabemos lo que le pasa a alguien que está en una situación de violencia. Y entonces cuando decimos que partimos de que no sabemos, es porque realmente quien está escuchando, quien está como de este lado, digamos, no sabe lo que está viviendo esta persona. Entonces, escuchar, por eso decimos que supone asumir que no sabemos y que tenemos que comprometernos en esa escucha para poder entender qué es lo que le está pasando. Porque muchas veces escuchamos desde lo que creemos que le está pasando, desde lo que creemos que es mejor para esa persona, y además le sugerimos un tiempo en el que tiene que hacerlo, digamos, y avanzamos tanto, y después nos frustramos si esa persona no puede como seguir con todo esto que nosotros suponíamos que tenía que hacer. Por eso es como todo un tema el escuchar, implica esto, ¿no? Nosotros no sabemos, cuando estamos escuchando a alguien, estamos ahí escuchando porque es esta persona que está viviendo la situación de violencia la que sabe lo que está viviendo. Después quizás podamos aportarle, pero lo primero es escuchar. Eso, Mari, quería agregar nada más. Sí, que lo que solemos decir es esto, hay que estar en los zapatos de la otra persona, ¿no? Entonces, a veces desde afuera se ve muy simple y decimos, ¿cómo puede ser que no se vaya o que no lo eche o que no denuncie? Y bueno, hay que estar en los zapatos y es bastante compleja la experiencia, entonces sí sabemos, y eso en eso yo creo no hay que dudar, sí sabemos claramente cuáles son situaciones de violencia, y en eso transmitirle a la persona con claridad, sí, esto que estás pasando es una situación de violencia, es importante. Pero cuando decimos no sabemos es cómo lo está viviendo esa persona, ¿no? Entonces en eso ser muy cuidadosas, muy respetuosas de lo que está atravesando, ¿no? La persona. En ese sentido es poder empatizar, ponernos en el lugar de ella y tener mucho cuidado en no juzgarla, ¿no? Porque muchas veces lo que se va generando, por ejemplo, en las situaciones de violencia tienden a generar un aislamiento, a romper los vínculos. Cuando la persona da un paso y pide ayuda, pide hablar, muchas veces después retroceden, ¿no? En ese paso que dieron, por ejemplo, muchas veces hay separaciones y vueltas con la pareja, ¿no? Eso muchas veces va generando enojo en las personas que están alrededor, que acompañaron, entonces juzgan y muchas veces nos sale a decir, no, bueno, pero si vos volviste con él, ¿no? Ni qué hablar de cuando se le dice que es terrible muchas veces cuando le dicen, me parece que le gusta estar en esa situación, no hay ningún gusto en esa situación,
hay un montón de complejidades, de dificultades que bueno, en esas idas y vueltas hay que tener mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia para quienes están acompañando. Y con Claudia hemos hablado muchas veces sobre acompañar situaciones de violencia. Es muy frustrante para quien acompaña, ¿no? Porque nos encantaría que muchas veces se puede resolver de una forma más simple y sin tantas idas y vueltas. Pero es muy importante tener la capacidad de sostener y de acompañar sin enojarse, respetando las decisiones, porque ¿qué pasa? Si nos vamos enojando quienes esa mujer tiene cerca y a mano, se enoja la mamá, se enoja la vecina, se enoja la compañera de trabajo por la decisión que ella tomó, ¿y qué logramos? Que ella quede más sola, ¿no? Y además, que si se siente juzgada, no va a volver, o va a volver, o le va a costar volver a confiar en nosotros. Entonces, ofrecer un espacio de escucha y de acompañamiento que, como decía Claudia, y en esto insistimos, nuestro rol como promotora no reemplaza al rol que tiene el Estado y a los equipos técnicos que tienen que estar acompañando, porque si no, se da una sobrecarga en las mismas mujeres de los barrios, hay una sobrecarga de responsabilidades, que eso queremos cuidar también. Es muy importante cuando estamos escuchando a alguien que está atravesando una situación de violencia, poder rescatar todas las cosas positivas, las herramientas que tiene, ¿no? Los recursos con los que cuenta, poder charlarlos. A veces estamos muy mal cuando estamos atravesando una situación de violencia y no podemos ver lo que sí tenemos, ¿no? Yo más de una vez, acompañando a una mujer, he escuchado, siendo ella la que trabaja, la que organiza el hogar, la que tiene todos los vínculos con los vecinos, las vecinas, ella dice que que no lo puede sacar de la casa, que no puede denunciar para hacer la exclusión del hogar, porque tiene miedo de que no va a poder. Y cuando vemos, en realidad, muchas veces él no estaba trabajando o no tenía los vínculos que tiene ella, ¿no? Entonces, poder ver lo que ella sí puede y lo que sí tiene es muy importante. Algo que nos parece fundamental también es la discreción y el respeto y la confidencialidad con la información que nos confían. Al ser referente nos pueden llegar situaciones donde la persona habla de lo que le está pasando y nos confía cuestiones de su intimidad, de su vida, y en eso no se puede después transmitirlo, ni en mi casa, ni en la organización. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos con esa información. Si la persona nos autoriza para que hablemos y para que lo compartamos con otras personas, porque a veces es necesario para generar algún recurso, para generar alguna acción, por supuesto que sí, pero siempre teniendo mucho cuidado con eso. Y como decía al principio, evaluar si nosotras estamos en condiciones de acompañar, ¿no? Acompañar situaciones de violencia genera mucho desgaste emocional. Y en eso, no siempre en la vida estamos en condiciones de poner el hombro, como leía que ahí hacían algún comentario, ¿no? Eso. No sé, Clau, si querés aportar algo más en esto. Sí, en eso, por ahí contarles que, por ejemplo, la gente que trabaja sobre los efectos que tienen las violencias en los equipos, que se dedican al trabajo del
del abordaje de las violencias, sobre todo más en lo individual, digamos, hablan de que quien está escuchando por la exposición permanente, estos relatos tan duros, tan dolorosos, está en la posición del testigo de violencia. Y eso, como decía Mariela recién, genera un desgaste enorme. Por eso se habla del cuidado de los cuidadores. Si bien nosotras queremos hacer hincapié en que el rol de las promotoras culturales no tiene que ver con algo tan asistencial, muchas veces por ser referencias, por ser referentes en la comunidad, les llegan estos relatos de otras mujeres o de otras personas. En eso nosotras sí decir, bueno, como cuidado, que no es gratis, ¿no? O sea, tiene un efecto también para la salud de quien acompaña, y frente a eso, quienes por ejemplo hablan del cuidado de los cuidadores, lo que van a decir es muy importante no hacer este trabajo solas, el trabajo en equipo, la formación en el tema, porque uno puede acompañar también en la medida en que tiene como herramientas para hacerlo. Nosotros creemos mucho en eso, en el valor que tiene también el formarse en los temas en los que uno quiere acompañar, porque muchas veces, con muy buenas intenciones, sabemos muy bien de esto, ¿no? Se puede, como decimos popularmente, meter la pata, ¿no? Recordemos que existen instituciones específicas, por ejemplo, para los tratamientos psicológicos, los asesoramientos legales. Nosotros en Córdoba tenemos ya hace mucho tiempo que no es tanto, pero tenemos hace ya unos años, una ley de violencia, hoy se llama Ministerio de la Mujer, pero antes fue el Polo y antes fue la Dirección de Violencia, etcétera, que son quienes tienen la obligación legal de estar brindando acompañamientos a las personas que están en situación de violencia. Sí queremos decir con esto que no es que ponemos estos teléfonos porque creemos que son fantásticas estas instituciones. Sabemos que tienen un montón de falencias, un montón de falencias. Sabemos que además estamos en una pandemia, lo cual hace todavía más difícil este tema, y de hecho, seguro les habrá pasado a alguno de ustedes o a alguna persona conocida o conocidas nuestras, que intentaron hacer el tratamiento en estos tiempos, en lo que decimos el Polo de la Mujer, y no lo pudieron hacer por el tema de la pandemia. Son como momentos, es un momento histórico muy difícil para acudir en estas situaciones. Lo que sí se está haciendo es la toma de las denuncias. Ahí les compartíamos el 0800, que probablemente ya lo conozcan, y después recordar algo que por ahí no siempre se sabe, que es que las unidades judiciales en cada barrio también tienen la obligación legal de tomar las denuncias de violencia. Otra situación diferente es cuando se trata de violencia. Perdón, sí, Mari, ¿qué dijiste? Sí, que es cuando es de violencia de género, los distintos tipos de violencia, no la violencia sexual. La violencia sexual, la denuncia Claro. se toma en la unidad judicial que está en el polo. Claro. Que es especial. Eso es importante, ese señalamiento que hace Mariela, porque, digamos, las denuncias de violencia sexual, también por la magnitud que tienen y por el impacto que tienen en las personas, son tomadas en lugares especiales, donde además muchas veces se tienen que constatar lesiones y demás. Se hacen en los que se llaman unidades judiciales especiales, ¿sí? Que no son las de los barrios. Para las otras situaciones de violencia de género, sí se pueden hacer en las unidades judiciales en los barrios. Y también hay otra aclaración, que es cuando las denuncias son de violencia psicológica, por ejemplo, yo la verdad, por más que lo diga la ley, digamos en la experiencia, lo que hemos ido viendo es que las unidades judiciales de los barrios a veces no las toman. Entonces lo que sugerimos por ahí es que estas denuncias de violencia psicológica se hagan en el polo, que es donde sí tienen la obligación de tomar o que van a tener otra mirada de la violencia. La verdad que nos ha ido mejor haciendo las denuncias de violencia psicológica en el polo que en las unidades judiciales en los barrios. Como decíamos recién, las instituciones
todas las instituciones también están atravesadas por el machismo y por el sistema patriarcal. O sea que no vamos a pensar y a creer que esto va a ser mágico y que van a funcionar bárbaro. Funcionan a veces a medias, a veces muy mal, pero sí sabemos que en la medida en que vamos exigiendo cada vez más nuestros derechos, se van haciendo más efectivos. Para algunas de ustedes, que no son tan jovencitas, seguramente sabrán que hace 20 años atrás no era posible hacer una denuncia de violencia de género en ningún lugar. Aunque hoy todavía haya barreras para hacerlo, queremos marcar también que hay algunos cambios culturales en esto que decíamos, que las violencias de género son culturales, que por un lado hacen que la problemática sea enorme, pero por otro lado también nos dan una enorme oportunidad para transformar. Y esa transformación, tanto la ley de violencia como todas estas instituciones que se crearon, han sido a fuerza de mucha lucha y de mucha participación de las organizaciones sociales. En Córdoba, el movimiento de mujeres. Sin el movimiento de mujeres, sin un montón de organizaciones reclamando por los derechos, presentando un proyecto a la legislatura, que además todo el tiempo lo rebotaban o lo frenaban, no hubiese sido posible que tuviésemos una ley e instituciones que nos ayuden en este tema, ¿sí? Nos parecía importante, nos parecía importante agregar esto para no poner un teléfono solo, porque sabemos que no siempre funciona bárbaro, pero sí es importante conocer que existen instituciones específicas. Bueno, después queríamos compartir, recién Mariela les compartía las sugerencias para el abordaje de las violencias de género, más en lo individual, y después las sugerencias para el abordaje de las violencias de género, más en lo colectivo. Algunas cosas ya las dijimos. Nos parece muy importante recalcar que en lo colectivo, en las acciones colectivas que vamos dando en los territorios, que podamos valorar mucho de lo que ya se viene haciendo. Una cosa que nos pasa frecuentemente con las promotoras, con referentes en los territorios, es que no registran su participación como una acción que incide, por ejemplo, en las violencias. Y muchas veces son sumamente valiosas, ¿sí? Por ejemplo, esto, ¿no? De el cuidado de la selección de los contenidos. Hace un ratito Mariela también algo les comentaba. No es lo mismo poner en la radio un chiste machista, ¿sí? O con el grupo de mujeres hacer una actividad que tenga que ver con las canciones y de pronto difunda una idea del amor machista, donde hay violencia. Ustedes habrán escuchado que las canciones de amor están plagadas de contenidos sexistas, violentos, que elegir una canción que refleja otra manera de entender el amor u otros contenidos. Entonces en eso sí queremos como detenernos, porque ustedes, probablemente muchas de ustedes hacen actividades culturales y cuidan estos contenidos porque entendemos que estamos haciendo algo que va a transformar nuestro barrio, nuestra cultura. Y en ese punto, otro ejemplo, es el lenguaje sexista. Mucha gente plantea como, bueno, que es algo incómodo, que para quienes aprendimos a hablar de una manera en femenino y en masculino, la verdad que nos incomoda todavía hoy el usar la E, pero creemos que vale la pena porque no se trata de una letra solamente, ¿no? Hay atrás de esa letra todo un fundamento que tiene que ver con reconocer que hay distintas maneras de existir en el mundo, que no hay solo dos maneras de existir. Entonces, si hay muchas maneras de existir en el mundo, no podemos hacer como si no existieran otras personas y otras formas de estar. Entonces, cuando hablamos del lenguaje sexista, no es una letra. Podemos optar por usarla o no, pero sí queremos marcar que el lenguaje no sexista es una apuesta también por los derechos. Y cuando hablamos de los derechos,
no están por separado, ¿no? Los derechos humanos van por un lado, los derechos de las mujeres por otro, los derechos de los niños por otro. En general, una característica que tienen todos los derechos es que se entrelazan, que unos tienen que ver con otros. Entonces es importante que cuidemos, por ejemplo, el lenguaje cuando hablamos. Y esto también, no solo por el lenguaje, sino porque genera otras prácticas. Es frecuente, ustedes habrán visto en las organizaciones y en las instituciones, que los puestos de decisión, que quienes usan la palabra, generalmente quienes son, las voces autorizadas, varones. Muchas veces pasa, no en todas las organizaciones y no en todos los grupos, pero muchas veces pasa que quienes sostienen las actividades son las mujeres y quienes tienen la voz autorizada para hablar en público, por ejemplo, o los puestos de conducción, son varones. Este detalle del trabajo en lo organizativo es también para que lo podamos mirar. ¿Cómo son nuestras organizaciones? Es verdad que somos todas iguales, es verdad que todas podemos opinar, o a veces las mujeres a cocinar o a acomodar o a hacer las compras y los varones a hablar, a hacer los balances, ¿no? Yo me voy acordando de organizaciones por las que me ha tocado acompañar, cooperativas de vivienda, bueno, otro tipo de organizaciones en las que los presidentes eran los varones y las mujeres eran las que sostenían el trabajo cotidiano. Es como que, bueno, si no en ese sentido decíamos, ¿no? El tema también de la importancia de que nos tengamos ganas de incomodarnos con cómo son las cosas. Si queremos que nos sea fácil, probablemente nada de esto cambie. Por eso es también una invitación a, bueno, nos incomodemos para que algo de esto que produce dolor, sufrimiento y violencias se modifique, ¿sí? A ver, algo, bueno, otro ejemplo muy cotidiano para todas es la cuestión de las pautas de crianza. Lo que les decía recién, el problematizarnos sobre cómo vienen siendo las cosas es una manera de modificar nuestra cultura patriarcal y sexista. Si nosotros seguimos a las nenas vistiéndolas de rosa, nos encanta el rosa, pero digo, que no pueden usar otro color, que no pueden hacer determinados juegos, y los varones tengan que cumplir con estos otros roles bien estereotipados, ¿no? Las nenas acá, los varones acá, y es difícil que algo de esto cambie, ¿sí? Si nosotros creemos que las nenas son las princesas y los varones son los superhéroes, y va a ser difícil que algo de esto cambie. Por eso cuando decíamos lo de las promotoras culturales y el trabajo en lo colectivo, nos parece que sobre todo esto tenemos que reflexionar y sobre todo esto tenemos que poder como ir pensándolo, ir haciendo modificaciones. A veces hay más oportunidad para las generaciones más jóvenes, porque sí, es verdad que para las generaciones más viejas, como la nuestra o como otras, más grandes aún, es mucho más lo que hay que desarmar y desandar. Entonces es difícil, no es fácil, no es una tarea sencilla, pero sí nos parece que es algo posible y sobre todo algo necesario. Acá en la fotito pusimos, bueno, es la comisión organizadora de la radio, que les contaba hace un rato Mariela, en la que también pueden ver, bueno, como distintos géneros, digamos, y también, no sé si querés comentar algo, Mariela, de eso, pero en relación al reparto de tareas, digamos, desde una perspectiva más de equidad. Sí, no, es más, en realidad nosotras vamos poniendo fotos de nuestras actividades porque son las que tenemos a mano, ¿no? Pero no es a modo de, no nos gusta ponernos como ejemplo porque permanentemente nos estamos revisando, ¿no? Pero sí me parece que es una experiencia interesante la que se ha ido dando en la radio, porque cómo nos organizamos y las tareas que tenemos, permanentemente lo estamos mirando
desde cruzando varias cosas, de quiénes son del barrio, quiénes vienen de afuera del barrio, quiénes trabajan en el barrio y quiénes viven en el barrio, quiénes son jóvenes y quiénes somos adultos, porque también hay ahí como que tener cuidado, ¿no? en el adultocentrismo, y otro, o los niños, ¿no? ¿Qué lugar van ocupando los niños, las niñas en la radio? Y también está la cuestión de género, ¿no? O sea, por ejemplo, la operación técnica de la radio suele estar a cargo de varones. Es un rol que es muy común que lo desarrollen los varones. Y es algo que se ha ido teniendo cuidado y tratando de promover para que también haya mujeres que puedan operar, que puedan hacer la operación técnica. Si te parece, Clau, avanzamos porque estoy viendo la hora, vamos con más ritmo porque así podemos conversar con las chicas. Buenísimo. Sí. Creo que alcance y responsabilidades ya lo estuvimos eso ya lo trabajamos, sí. planteando. Sí. Sí, yo iría directamente a impactos de los abordajes, si te parece, que también ya lo hemos dicho, pero también como para darle más algunas cosas, sí, como para ir cerrando, sí, digamos. en la transmisión. Porque con Claudia lo que nosotros hablábamos cuando estábamos preparando este encuentro con ustedes, a partir de nuestra experiencia, era, bueno, ¿cuánto nos pasa, muchas veces nos pasa, que ya estamos trabajando algo, pero no estamos siendo conscientes del impacto que podemos estar teniendo? Y poder leerlo a eso que estamos haciendo y el impacto que estamos teniendo, nos da mucho más poder y más herramientas para seguir pensando y seguir haciendo las cosas que hacemos, leyéndolas, ¿no? Por ejemplo, a nivel individual, insistimos en a nivel subjetivo, ¿no? Cuando decimos a nivel subjetivo, estamos pensando en esa persona, en su forma de ser, de pensar, de sentir, ¿no? Hasta en su cuerpo, cómo impacta cuando se incluyen grupos, ¿no? Nosotras, a la vez con Claudia, somos terapeutas, o sea, tenemos espacios de acompañamiento terapéutico de personas que están atravesando situaciones de violencia, y eso en lo finito, en lo micro, lo vemos como es un aire fresco para esa vida subjetiva, para esa alma, para ese corazón, cuando aparece un grupo que sostiene, que saca a la persona del aislamiento, que le devuelve la autoestima, que no es una palabra que nos guste mucho, pero para que nos entendamos, porque creemos que no es auto, sino que esa estima la vamos construyendo con otras que nos vamos encontrando y que nos estiman y que nos van dando fuerza y nos van dando valor, y vamos viendo que podemos hacer cosas y que no somos inútiles como nos gritaron un montón de veces, ¿no? Entonces, ese pasaje de salir del aislamiento, de la soledad, de la tristeza, que no es un problema de salud mental individual, sino que son secuelas que nos van dejando las situaciones de violencia, cuando podemos pasar a un grupo, a una actividad colectiva, a una organización que nos hace sentir placer, porque a lo mejor nos juntamos y hubo bailongo y bailamos, y nuestro cuerpo se conecta con el placer, con la alegría de encontrarse, de abrazarse, ¿no? Se amplían las relaciones, aparecen nuevos sentidos para cada día cuando me levanto, ¿no? Y creemos que también ahí aparecen los derechos. Muchas veces en esta actividad que vamos haciendo en los barrios, que están muy ligadas a la militancia, aparecen en esa fiesta
o en esa reunión, en esa asamblea, en esa kermés, en esa biblioteca, siempre aparece el ejercicio de la ciudadanía, un derecho que estamos defendiendo, ¿no? Colectivamente, tomar conciencia de que somos ciudadanas y no solo un objeto de violencias. Muchas veces estamos hablando, hay situaciones muy extremas que la persona queda reducida, ¿no? A situaciones muy, muy terribles. Entonces, bueno, el impacto que desde lo cultural, desde esto que ustedes están llamadas y se están llamando permanentemente a generar, que es ser promotoras de cultura, bueno, creemos que tienen un rol fundamental en el impacto que se genera en las personas que no genera, me voy a incluir, porque soy una de las que más celebra participar en actividades culturales y organizaciones y cómo cambia la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso nos parece muy importante no perderlo de vista. Y a nivel colectivo, no sé si querés decirlo, Clau. No, solo quería decir que todavía hoy, una de las cosas que comentábamos cuando pensábamos esta propuesta para ustedes, es que todavía hoy, a pesar de que hemos ganado muchos derechos y el reconocimiento de las mujeres y muchos avances, todavía hoy para las mujeres salir de la casa es revolucionario. Todavía hoy el salir de la casa, del ámbito doméstico, es transformador para la vida de las mujeres. Y en ese punto también celebramos y también las invitamos a seguir provocando y produciendo acciones que tengan que ver con el placer, porque es increíble cómo las actividades que por ahí se les proponen a las mujeres a veces no tienen que ver con el placer, sino con el trabajo o conseguir siendo la mamá, pero en la comunidad. Entonces, también tengamos en cuenta que una manera de transformar nuestra cultura es pensar acciones y actividades que encuentren a las mujeres haciendo algo para ellas. También poder pensar eso ya con más intención, ¿no? Sobre todo a nivel colectivo, pero también en los pequeños grupos o en lo individual, acciones que provoquen o que generen esto, ¿no? El placer. Es algo que siempre me ha parecido en todos estos años que el placer y salir de la casa son como ya dos puntos de partida enormes. Y ustedes como promotoras culturales, su rol tiene una potencia increíble, porque es trabajar en los vínculos, trabajar desde un lugar muy potente como es el de la cultura, el de generar cosas que alegran, que dan, sí, que placer, que nos contagian energía. Fíjense, todas las cosas que puede provocarle a alguien o que les ha generado a ustedes el sumarse a todas estas actividades que hacen. Marila recién decía, me incluyo, porque a nosotros también nos pasa eso, ¿no? Nos dan ganas, es como por ahí, de lo que más placer nos da hacer en nuestro trabajo es poder acompañar estos procesos que tienen que ver muchas veces con restituir derechos, ¿no? Pensar que la cultura es un derecho parece algo raro, pero lo es un derecho que tenemos todas y todos, y que muchas veces para algunos sectores sociales no es tan garantizado. Entonces, la verdad que, bueno, con Mariela queríamos compartirles esto, de que contra la soledad y el aislamiento y la opresión que puede generar las violencias, creemos fuertemente que los vínculos que se dan en los comedores, en las ludotecas, en las bibliotecas populares, en las cooperativas, en los grupos de mujeres y en tantas y tantas organizaciones más, como de las que seguro forman parte ustedes, que son una oportunidad, los vínculos siempre son una oportunidad para restablecer esa vida social que muchas veces se ve afectada por las situaciones de violencia, y que ahí está la clave de una ciudadanía, digamos, que respete los derechos de todas y de todos. Así que bueno,
creo que hasta acá y por ahí, no sé, Mari, si querés agregar algo más, pero invitarlas a comentar, preguntar. No, que era recién cuando estábamos hablando a nivel subjetivo del impacto, y es importante mirarnos también a nivel colectivo como comunidad, esas acciones y cuánto podemos aportar para que en nuestra comunidad, en nuestro barrio, podamos ir cambiando esta cultura patriarcal o machista, para decirlo con una palabra más común, ¿no? Y que bueno, son oportunidades impresionantes las que tenemos. A lo mejor en ese sentido era que cerrábamos diciendo que la comunidad es una potencia, tiene una potencia impresionante para posibilitar cambios, ¿no? Así que me parece que hasta ahí y podríamos conversar. Y disculpen que le hayamos dado este formato, pero un encuentro para hablar de violencia con promotoras de salud no se nos ocurrió, o sea, no lo podíamos, no se nos ocurrió que sea de otra forma, es lo que nos salió. Pensando en que han hecho trabajos en grupo, ¿no? En otros, con otras profes. Entonces. Judith, ¿vos ibas a decir algo? No, eso, que estuvo muy hermoso. Más que nada esta última parte del placer, que es algo que también vengo pensando, y todo lo que genera esto, el poner el cuerpo, como el cuerpo siempre está limitado al trabajo, a la obligación, o al quedarse quieta, no sé, y pensar en el placer como punto de encuentro, como, no sé, la distensión, todo lo que genera el juego, el baile. Gracias. Yo les quería preguntar si les llegan situaciones de compañeras así con violencia, que están atravesando situaciones de violencia. Sí, yo también pensaba si ustedes sentían que lo que hacen en sus barrios puede tener que ver con abordar las situaciones de violencia. Ahí Susi dice, hay una manito, ¿será que sí? Sí. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha bárbaro. Bien, sí. Bueno, está muy buena la clase, la verdad que me estoy sacando muchas dudas y también estuve haciendo apuntes acá para tenerlos en cuenta en caso de que me olvide. La pregunta que hacían era si nosotras teníamos casos de violencia de género, y yo sí. Tuve 2, 3 casos de diferentes mamás. Una de una compañera que vino a casa desesperada porque no sabía dónde ir, y a veces cuando una persona no sabe cómo contener a esa persona, solamente me quedó a mí escucharla y ver la forma de ayudarla. ¿Cómo la ayudé? Yo tengo un centro comunitario y me manejo mucho con el tema de redes. Por ejemplo, tengo contacto con el dispensario, donde está la asistente social, que se llama Cintia, con la policía y con el centro, la comisión del barrio. Entonces, como que cuando no tengo cómo resolver un problema, entonces las voy derivando, digamos. En el caso de esta compañera que tenía problemas así de violencia,
la derivé con asistente social para que ella, que es profesional, pueda, digamos, contenerla. Bueno, yo la contuve acá, pero no tanto, porque mucha experiencia no tengo. Pero sí la pude ayudar de esa manera. Y bueno, eso, la verdad que a veces uno cuando no sabe y se te presentan estos casos, siempre como mujer nos ponemos a pensar que somos mujeres y que el día de mañana nos puede pasar algo, pero nos gustaría que nadie nos cierre la puerta, sino que nos escuchen y que nosotros podamos ver la forma de contener a la persona. Y otra cosa que por ahí siempre digo, estaría bueno de que cada centro comunitario o bien cada dispensario tenga o sea, un lugar donde haya espacio para las compañeras o mujeres que sufren de violencia de género, que estén capacitadas, digamos, para contenerlas, para ver y cómo ayudarla y en sí, y eso. Eso es lo que yo quería compartir. Gracias, Susi. Ay, ahí veo promotoras que conozco de otros trabajos. Hola, Patricia. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Clau? ¿Cómo andas, Patri? Bien, bien, acá andamos. Después que te enganchaste me di cuenta que eras vos. Bueno, no sé si quieren comentar algo más o cómo ven desde su organización o desde su lugar este tema, porque por ahí el saber de alguien que sufre la violencia es como que quizá todas conozcamos a alguien que lo está sufriendo, pero digo, ¿cómo piensan este tema? ¿Cómo creen que pueden contribuir ustedes como promotoras en sus lugares? Pensaba. Yo tengo una consulta. No lo considero tanto como, bueno, sí, capaz un desencadenamiento, pero como violencia, digo. Pero sí pensaba en la feminización de los trabajos de las trabajadoras comunitarias, que la mayoría son mujeres, entonces pensaba cómo poder visibilizar eso y bueno, no encontré mucha literatura al respecto y quería preguntarles si ustedes tenían algo, más que nada de las trabajadoras comunitarias, pero lo pensaba principalmente en eso, cómo la mayoría terminan siendo mujeres que también son, bueno, las mismas tareas de cuidado, de servicio, de estar ahí, o por lo menos en el barrio. Por ahí, en esto que vos preguntas, Judith, tal vez no en clave de violencia de género, pero sí hay mucha bibliografía que plantea, bueno, la cuestión lo plantean como la instrumentalización de la participación de las mujeres, que es una manera en la que por ahí los feminismos, los estudios de género han ayudado a nombrar esto que pasa en casi todos los países de Latinoamérica. La participación en los barrios, en los territorios, es primordialmente femenina. Y tiene que ver también en esto que decíamos al principio, que cuando decimos patriarcado parece algo raro, pero que en realidad tiene que ver con cómo se organizan no solo las diferencias entre los géneros, sino lo que se espera de cada una. Y en esto de las mujeres lo que se espera es el servicio, el siempre dispuestas para los otros y para las otras. Por eso se habla de como del ser para otros, de las mujeres, y muchas veces el trabajo comunitario es una extensión de ese rol en la casa. Por eso algunas autoras hablan del triple rol, ¿no? O la triple jornada, que es, bueno, el de madre y cuidadora en la casa, el de trabajar afuera de la casa en algunos casos, y el del trabajo en la comunidad, ¿no? Hacerse cargo en el comedor de las necesidades de los niños, ancianas, ancianos y personas que de pronto tienen alguna situación particular. Hay una amiga que tenemos en común ahí con Mariela, que es la Maite Rodríguez, una psicóloga también que es estudiosa de todos estos temas,
y que ella decía, bueno, cuando vino la cuestión del trabajo para las mujeres, pensamos que ahí nos salvábamos de la casa. Y fue como un engaño, porque en realidad se sumó a la jornada doméstica. O sea, el trabajo afuera de la casa, todavía hoy para la mayoría de las mujeres, no es que nos salvó de lo que se hacía en la casa, del cuidado de los niños, de los ancianos, de los enfermos y de las tareas domésticas, sino que se sumó. Y a ese segundo rol se le sumó el tercero, que es el comunitario. Entonces en eso también a nosotras con Mariela nos interesaba como poner una mirada crítica también en el modelo de promotores, porque también tiene problemas. Nosotras hemos participado en muchos procesos de formación de promotoras en violencia y en otros temas, pero también reconocemos que también este modelo se creó con una intención, digamos, alrededor de los 80s. Bueno, los organismos internacionales pensaron el modelo de los promotores para llegar a los territorios y porque sabían que las mujeres de nuestra sociedad son las únicas que van a hacer un trabajo, por ejemplo, sin recibir un pago a cambio de él. Un trabajo gratuito, ¿no? Todo por amor. No sé si les suena, ¿no? Nosotras todo lo hacemos por amor. Lo digo así gracioso, pero es como que es triste también, ¿no? Entonces, por eso también nos parece importante que pensemos cómo hacemos para que estos trabajos en los territorios no sean, por un lado, a veces o descalificados o terminen haciendo lo que deben hacer otros, ¿no? Los tratamientos a mujeres en situación de violencia no los tienen que hacer las promotoras de los barrios, los tienen que hacer los profesionales que reciben un sueldo, quienes recibimos un sueldo para ello, el polo de la mujer y etcétera. Las promotoras culturales en el trabajo en violencia tal vez puedan acompañar, como decía recién una compañera de ustedes, ayudando a acercar a alguna institución, escuchando y generando solidaridad entre las mujeres o con algún proyecto cultural, pero no haciendo el trabajo que otros no pueden o no saben o no quieren hacer, ¿no? Bueno, eso de lo que van diciendo se me ocurre. No sé si te sirve, Judith, después en todo caso podemos intercambiar mails y te acercamos a algunos materiales. Hay en esa dirección a Andrea Boria, que es una estudiosa desde la mirada de género de los cuidados, tiene varios escritos interesantes que me parecía que podían servir también como aporte para pensar esto. Y en relación a esto, que Claudia la traía a Susi, que Susi recién dice, yo solo la pude escuchar a esta vecina, ¿no? Y yo remarcaría ese solo como si fuera poco, ¿no? O sea, en esto era que cuando nosotros decíamos poder hacer visible el impacto de las cosas que ya estamos haciendo, es en eso, ¿no? Darle un valor, porque es en esa sinergia que se va dando desde distintos lugares que vamos acompañando, como que se va armando esa red que sostiene a las personas que van atravesando las situaciones de violencia, ¿no? Entonces, ese encuentro, aunque haya sido chiquito, digo chiquito, a lo mejor fue un rato, un tiempito, puede ser fundamental en esa historia, en el recorrido que va haciendo esa persona para salir de la situación de violencia, ¿no? Entonces, me había quedado pensando en lo que decía Susi, no lo dije antes, lo digo ahora. Y ahí creo que hay algo en el chat que dice, al conocer un caso de violencia, pensar en el acompañamiento es para que conozca sus derechos, entrar en una relación recíproca para aliviar el dolor de la otra persona, para que pueda acudir a la institución a buscar ayuda específica, porque a veces también llega desesperada a la institución y tiene un pensamiento de ayuda mágica.
Exacto. Sí, Ujú. tal cual. Muy bueno. Hay veces que, vamos a decirlo, las feministas de lo jurídico, que estudian todo el sistema, el poder judicial, eh, dicen, las abogadas, son muchas abogadas que están estudiando cómo, por ejemplo, una mujer llega con una violencia a la unidad judicial a pedir ayuda y muchas veces nos vamos de la institución con dos violencias, que es la violencia con la que llegamos y la violencia que a veces ejercen las instituciones sobre nosotras. Entonces, no es para desalentar, pero sí, como decía Claudia, las instituciones todavía nos falta muchísimo avanzar en las instituciones para que cambien estas reproducciones que se van dando de las violencias, y en eso, como decía, no sé si es Hortensia el nombre de quien escribía en el chat, es muy importante poder estar acompañando, porque es muy difícil sostener una denuncia, sostener que la persona que queremos se vaya de mi casa, que siga viendo a los hijos, bueno, sostener lo económico, sostenernos, ¿no? Bueno, entonces, este desaliento que decía, si es que es Hortensia, no, y si no le cambie el nombre, las hortensias son muy lindas, así que espero que no se ofenda. Eh, bueno, hay un desaliento y ahí tenemos un rol importante alentando, ¿no? Sí, es súper importante escuchar tal cual ahí comenta. Sí, Hortensia, bárbaro. Ujú. Es Hortensia. No le erré. Sí, y pensaba Un gusto. en todas las actividades que por ahí se hacen en los barrios, desde lo cultural, que muchas veces pueden ser recibidas de un modo más amable o más fácil o más sencillo, eh, ¿no? Que de pronto, y una persona que está viviendo una situación de violencia tal vez se sienta menos expuesta al escuchar una canción o al escuchar en la radio algo que le aporta algo en lo personal, de su vida, de su familia, que de pronto el pensar su situación de violencia. Por eso muchas veces también lo de las acciones inespecíficas también es una manera de convocar. Lo que nosotros hemos ido viendo en el tiempo es que si hacemos una reunión para convocar a las personas que viven situaciones de violencia, probablemente no vaya ninguna persona, porque es un lugar de mucha frustración, de mucho dolor, es un lugar que también hasta es estigmatizante, digamos, el convocar desde ese lugar, porque nadie es solo una persona que vive una situación de violencia, ¿no? Esto también para recalcar, una mujer o una persona que vive una situación de violencia es muchas cosas más que eso. Y en esto es importante señalarlo porque muchas veces las maneras en las que las instituciones acompañan es desde un lugar que sigue revictimizando, o sea, sigue poniendo en el lugar de alguien que no puede a una persona que está sufriendo una situación, pero que tal vez hay un montón de cosas que sí está pudiendo. Entonces, a veces, esto que parece chiquitito, ingenuo, tal vez no puede modificar su situación de violencia, pero puede ir un día a una actividad comunitaria, cultural, y en esa alegría y en ese placer que va sintiendo y que se va encontrando con otras y va haciendo cosas que le hacen sentir bien, tal vez un día se anime a mirar o a querer transformar algo más. Entonces fíjense cómo estas actividades chiquititas e ingenuas muchas veces se las traen, digo, en el sentido de que son transformadoras para la vida de todas las personas. Nosotros confiamos mucho en eso, creemos que mucho de eso es lo que ustedes hacen en los barrios.
¿Escuchar? Sí, claro. No, eso iba a ser alguna consulta, algún aporte más. Yo quería contar con respecto a eso que Claudia decía, porque en realidad es un proceso, lo que hay que construir en alguien para que salga de eso, no es nada mágico. Nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, de hacer grupos de mujeres y trabajar diferentes temas, como puede ser la violencia, la drogadicción, la falta de trabajo, un montón de cosas, donde se reúnen las chicas y se trabajan todos esos temas. Y bueno, pasa el tiempo hasta que por ahí alguien se empodera de eso y decide contar su caso, o por ahí tener más confianza, digamos, y decir lo que le está pasando, entonces a través de eso poder ayudarla. Es un proceso largo y por ahí es cierto, se estigmatiza, entonces la gente no tiene que contar, y más por ahí si son gente de su barrio, es más complicado todavía. Nosotros en estas juntadas, digamos, habíamos elaborado un librito donde había varias herramientas y había teléfonos muy específicos de ayuda donde se podía llamar, donde se podía concurrir a todo este tipo de gente, de personas que sufren violencia de género, que estaba muy bueno. No sé si yo tengo alguno por ahí, pero tenía como una herramienta de dónde agarrarse. Y bueno, por ahí eso, es un proceso largo, y no siempre la persona que cuenta esto está preparada, porque tiene que tener un trabajo, tiene que ver cómo va a salir adelante, y es muy difícil a veces. Aparte de eso, de la gente que te señala con el dedo y te dice, ah, bueno, porque esto es violencia de género, y como a veces también le tiende la culpa a la mujer de lo que sucede en la casa, porque muchas veces te dicen, ah, pero el hombre es re bueno, es trabajador, algo le habrá hecho, entonces quitar todos esos estigmas como que lleva tiempo. Así que bueno, eso de trabajar así en lugares, organizarse, tener charlas, ¿no? Que sean específicamente de violencia, sí, muchas cosas que se puedan tratar ahí, llevando eso, tratar estos temas que son tan difíciles, ¿sí? Sí, yo quería agregar esto que dice Patricia, para quienes la conocemos de hace mucho, a ella, digo, es uno de los casos de personas que trabajan en el barrio desde muy chicas como referentes, y que tal vez empezó trabajando en una cooperativa, en una comisión directiva de una cooperativa, donde no siempre sé si ha sido muy desde la equidad de género, pero digo, ¿no? O desde las promotoras en un centro infantil, y de pronto hoy está pensando las violencias desde una perspectiva de género, eh, como promotora cultural. Fíjense cómo se van desencadenando, o sea, un proceso participativo, no sabemos nunca a dónde puede llevarnos. Eso es también como algo muy interesante que pasa en las experiencias de participación. A veces tenemos la oportunidad de ver este proceso y a veces no, pero sí sabemos que siempre es muy positivo en la vida de las personas. El participar es una necesidad, bueno, humana, y que tiene que ver también con la equidad de género. Lo digo esto porque em, hay algo que no dijimos hoy que me parece importante. Tradicionalmente en esos roles de género, las mujeres en la casa y los varones en la sociedad, ¿no? Eso es lo que dicen los mandatos de género, ¿no? El espacio público es para los varones y el espacio doméstico y privado, sos la reina de la casa. O sea, nos engolosinan con esas cosas, ¿no? La reina de la casa, bueno, todas esas maneras que tiene el patriarcado de seducirnos también, ¿no? Eh, y que entonces participar es una forma también de transformar esos estereotipos, que entre el adentro y el afuera no haya tantas diferencias, que podamos pensar si las relaciones en la casa no pueden cambiar, si el espacio público solo pueden hablar los varones, solo pueden formar parte de las comisiones directivas de las cooperativas los varones. Digo, Patricia ha sido presidenta de esa cooperativa, que yo les cuento, pero no siempre pasa eso. Ella sabe bien también como mujer que muchas veces las mujeres sostienen el trabajo y los varones son los que ocupan los lugares de la toma de decisión o de la palabra pública. Entonces,
también el participar, aunque a veces no se lo proponga, termina siendo positiva en la vida de las mujeres. Todavía salir de la casa sigue siendo revolucionario para las mujeres. Bueno. Si no hay nadie más, alguna más que quiera compartir algo. Agradecerles mucho a Mariana y a Claudia que llegaron corriendo de trabajar y se sentaron en sus pantallas. Así que primero eso, un agradecimiento tremendo, con una deuda a este módulo gigante. Tenemos mucho que recorrer, de trabajar, en formarnos, en poner en común experiencias en relación a lo que tiene que ver con el abordaje. O sea, digamos, venimos a elaborar el abordaje territorial, las estrategias territoriales y todo lo que nos implica en esa misma línea el abordaje en términos de prevención en las violencias de género, ¿no? Que un poco a lo que nos han ido como llevando y convidando, entiendo, Claudia y Mariela, es que ese es nuestro principal rol como promotoras, trabajar en la prevención de las violencias, que cuando sean situaciones de acompañamiento seguramente estaremos como estamos siempre, digamos, poniendo el corazón, el cuerpo y la cabeza, pero quizás nuestro principal desafío hacia adelante, cuando nos proyectamos, cuando pensamos cada uno de los trabajos que vamos a hacer, es empezar a incorporar algunos elementos de los que fuimos desarmando hoy en términos de la prevención de la violencia. ¿Cómo hacemos cada vez que pensamos la olla, pensamos la copa, pensamos los talleres, pensamos los festivales, pensamos las kermeses, para que precisamente esta distribución de roles exista, para que también tengamos la palabra y no solo seamos las que estamos detrás de la olla sirviendo la leche, y no en un término y en un terreno de disputa con, sino precisamente asumiendo el desafío de construcción con nuestros compañeros varones en los territorios y en los barrios, para que podamos empezar a generar otras posibilidades, esta oportunidad de la que hablaban las chicas en los territorios y en las comunidades, ¿no? Es mucho lo que nos queda. Yo de verdad celebro, me parece que hace un rato me llegaba un mensaje así como de todas las actividades que se venían haciendo, muchas de visibilización, pero la verdad que en términos, voy a ser autorreferencial, pero en términos de qué podíamos aportar hoy, 25 de noviembre, me parece que esto termina siendo esa semilla más profunda, digamos, que no solo visibiliza, sino que sigue tendiendo redes para pensarnos en la construcción cotidiana, en lo que vamos a hacer mañana, pasado y más adelante, en saberlas a las chicas ahí, quizás para referenciarnos. Tenemos compañeras, si yo no me equivoco, Judith o Ana Patricia, digamos, que vienen trabajando también en los acompañamientos. La red que vamos tejiendo nosotras como promotoras también tiene que servirnos a eso. Si quieren, ahí compartimos, puedo compartir el PowerPoint que las chicas trabajaron hoy, donde hay algunos datitos útiles, y me parece que si hay dudas, acá las hembré todas las dos, pero no importa. Sí, Después sí. me putean por detrás, pero digo, algún recursero de estrategias, que lo digo porque sé que lo tienen y lo tienen construido, si les parece que les hace falta, también a pesar del poquito tiempo de compartir, podemos ponerlo en circulación para que lo tengan todas habilitadas. Invitarlas a esto, ¿no? Al sueño precisamente de una sociedad más justa, más digna, más libres, donde podamos ser lo que necesitamos ser y donde podamos desplegar nuestras libertades. Y ojalá, porque eso sería lo ideal, que eso lo podamos hacer también con nuestros compañeros varones, también con nuestros hijos, también con cada uno de quienes sabemos que no tenemos hoy las mismas oportunidades. A nosotros tenemos una tarea extra,
y hemos felizmente decidido hacernos cargo de eso. Así que la celebro a cada una de ustedes. Una vez más, les agradezco inmensamente a Mariana y a Claudia. La semana que viene empezamos con el módulo de comunicación, vamos a tener a 2 compañeras también muy hermosas, hay una compañera de la Mariela, la Perla de la Rimbombante, y la Judith Gerbaldo de Radio Sur, dos compañeras comunicadoras populares de muchos años, que van a seguir con la línea de la cabeza despejada y las patas llenas de barro, que es la que han tenido nuestras facilitadores en este curso de promotoras. Chicas, si ustedes se quieren despedir, quieren decir algo, Lucre, yo agradezco infinitamente. Bueno, yo les quiero agradecer a todos quienes participaron hoy. La verdad que me alegra mucho sentirme parte de este tipo de construcciones. Y bueno, creo que con las violencias no queda otra que pensarnos en una construcción que es social, que es un diálogo que es con muchas y muchos más, y que puede empezar en un lugar chiquitito y no sabemos dónde termina, pero que es el desafío, ¿no? De avanzar colectivamente. Así que bueno, en este 25 de noviembre me parece que es la mejor forma de conmemorarlo con un taller como este. Un abrazo inmenso para todos y gracias por el aguante, la escucha, y bueno, y vamos. Sí, cuando yo quería decirles que, bueno, que es como, yo voy a usar una palabra así, como un honor. Cuando la Lucre se comunicó, hablábamos de, bueno, esto de cómo nos entusiasmamos cuando alguien con quien venimos laburando y vemos que vamos para el mismo lado nos invita a hacer algo juntas, bueno, es ese entusiasmo contagioso el que celebro y que, bueno, sabiendo que estaban todas estas promotoras de distintos, que no conozco a todas, pero bueno, es como, el honor es por eso, ¿no? Porque hay mucho trabajo anónimo, que no se sabe, que no se hace visible, que no está en los medios, y que bueno, que justamente quienes vienen trabajando en esta cultura comunitaria, nosotras que venimos de salud, para nosotras va de la mano, ¿no? Ese laburo con la cultura, con las promotoras, con las referentes, es muy bueno, es muy lindo, lo disfrutamos mucho, y respeto mucho el trabajo de un montón de personas como ustedes que... Entonces estábamos medias preocupadas con Claudia, les contamos ahora que ya terminamos, ay, ¿qué vamos a presentar? ¿Cómo lo presentamos? Así que bueno, muchas gracias por el espacio y un gusto. Lucre, ¿vos querés decir algo para cerrar? No sé si estás allí. Pobres mujeres, ha sido muy intenso taller, pero ha sido hermoso. La verdad que uno ha hecho y ha participado de talleres que trabajan la perspectiva de género o los primeros, y definitivamente Te escuchábamos bien, Lucre. ¿Ahora te fuiste? Va por capítulos la Lucre ahora. No fue la Lucre. No, y ahora se desconectó. Oh, no, ahí está. Sí, acabo de ver que volví porque las veía. ¡Ay! Suspenso. Lucre, ¿qué nos vas a decir? Alcanzó a decir que somos intensas, Claudia. No, el taller, dijo. Feo. Yo creo que en general nos caracterizamos en esta ronda de pantalla por ser mujeres intensas. En esta pantalla y otras más, que bueno. Bellas e intensas. Che, bueno,
Por lo visto la Lucre está relacionando con su internet. Bueno, mujeres, mil gracias. Con Mariana y con Claudia nos vemos mañana en el curso de los viernes. Con ustedes nos encontramos el miércoles que viene. Continuamos en el horario de las Ahí está la 15 Lucre horas de nuevo. para estar con comunicación. ¿Volviste? Hola, Lucre. Hola, mujeres. Dale, rápido, Ya rápido. me fui de nuevo. No, no te fuiste, fíjate, así como... La internet no vendría siendo nuestra aliada en este momento. ¿Podés? ¿Estás? Debemos moverte, pero no te escuchamos. No, ahora porque no estoy hablando, pero cada vez que arranco... Por suerte escuché el taller todo muy bien, así que se ve que ahora. Así que el universo y la internet dice, no rompa los quinotos, no hables vos también. La verdad que nada más acertado que haber elegido este dúo, estas compañerazas para hacer este taller. Yo de todos los que he participado, y he participado en muchos, siento que es la primera vez que es un taller que nos dice cosas más concretas, cosas que podemos asimilar y que nos sirven para el día a día. A mí me pasa mucho que otros talleres tienen más que ver con aprender muchos términos y cosas y teoría, y en cambio acá fueron, que era lo que esperábamos realmente de ustedes, era que me dijeran las cosas que uno vive, las cosas que me sirven para el día a día y para uno poder avanzar. La verdad que estuvo espectacular. Felicitaciones. Bueno, muchachas, ahora sí, las abrazamos. Nos vemos. Y nos vemos. Que anden bien. Muchas gracias. Ahí les dejo mi mail. Chau, chau. Dale.